Buenas tardes, les habla Robert Rendile. Voy a plantear lo que aprendí en sí sobre el tercer tema de esta materia, que se llama equilibrio de fase, en el cual aprendimos, primero que todo, sobre las temperaturas de burbuja y rocío. Aprendí que la temperatura de burbuja era el punto en el cual se formaba la primera burbuja en la fase de líquido a vapor, como el punto de ebullición. Y el punto de rocío era ya por encima de la fase de líquido a vapor, o mejor dicho, ya sobrepasaba la fase a altas temperaturas. Eh, Mediante gráficas que aprendimos a usar de composición versus temperatura, nos dimos cuenta que siempre se trabaja con el componente más volátil, donde X se relaciona como líquido y Y como vapor, en el cual en este caso usamos mucho lo que se conocen como las ecuaciones de Raoul y ecuaciones de Henry, lo cual me llamó mucho la atención porque usamos esas ecuaciones, por ejemplo, en casos de la vida real, como el caso de la Coca-Cola, para emplearlo en el comportamiento de un gas a, a determinadas presiones y determinadas temperaturas. Cuando el gas, por ejemplo, en la ecuación de Henry, es directamente proporcional su masa a la presión en el sistema. Y en el caso de la ley de Raoul, donde se estudia el comportamiento del gas en una mezcla de dos fases, por ejemplo. En este caso vi también muy interesante lo que, lo que se conoce como el azeótropo, que cuando armábamos las gráficas nos dábamos cuenta que era el punto donde se intersectaban las dos fases, o los dos componentes, mejor dicho, pareciendo como si fuera un solo componente, en el cual, por ejemplo, entre la fase líquido-vapor de, eh, de una determinada mezcla, por ejemplo, en caso de la mezcla metanol-cloroformo, que fue la que me tocó a mí. También de la mano con la ley de Henry vimos lo que eran los coeficientes de fugacidad. Nos dimos cuenta que entendí que el coeficiente de fugacidad en sí, también el coeficiente de actividad, en el caso del coeficiente de fugacidad con respecto a altas presiones, pero con respecto al coeficiente de actividad se podría calcular con la ecuación de Raoul. Pero en otros casos paralelos a este tema, entendí bien lo que era la volatilidad relativa, ya que hablábamos hace un poco sobre que siempre se trabajaba con el componente más volátil, ya que entendí que era más económicamente rentable. También vimos que en el caso de la ley de Raoul usábamos gráficas, por ejemplo, también presión versus composición en el caso de X, Y, compuesto líquido, compuesto de vapor, donde estudiamos también lo que conocemos como la presión de saturación, donde colocamos la temperatura como constante. Tomamos en cuenta en este tema mucho, entendí lo de la constante, donde la constante K la tomábamos juntos como un parámetro que se puede determinar mediante lo que conocimos como los nomogramas de Priester. También recuerdo lo que conocimos como semejanzas espaciales y semejanzas energéticas. Se tomó mucho énfasis en eso, y que cuando la temperatura aumenta es estado líquido, cuando la temperatura disminuye es estado vapor. Que en el caso del cálculo de la temperatura o el punto de burbuja, acostumbrábamos primero a calcular antes de la temperatura de rocío, calculando las temperaturas de saturación de cada compuesto de la mezcla. Luego de tener las temperaturas de saturación, calculamos la temperatura promedio y luego, por ejemplo, en el ejemplo que hicimos en clase de isobutano al 60%, usamos la ecuación como tal de la temperatura de burbuja y
igualándola a una presión expresada en kilopascal. El mismo procedimiento usábamos con la temperatura de rocío, el cual podemos observar aquí está presente la ecuación para calcular la temperatura de burbuja, y aquí presentamos para la ecuación del punto de rocío, donde fíjense cómo expresamos con respecto a X y con respecto a Y. Y esto prácticamente fue lo que pude entender mayormente del tema número 3 sobre equilibrio de fase, donde también se habló mucho sobre las soluciones ideales, las cuales presentan, por ejemplo, en el caso de polaridad o semejanzas de sus estructuras. Entendimos lo que es una solución ideal, entendí muy bien, por ejemplo, benceno-tolueno, benceno-agua, las diferencias que necesitan ser soluciones ideales. Por ejemplo, en el caso de la ley de Raoul, que no siempre se usa para sistemas no ideales. Eso es un ejemplo que entendí. Eso es todo.